Bueno, lo primero para ir, habíamos prometido hacer, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes quieran hacer desde el punto de vista teórico para aclararla ahora antes de empezar con Ricardo a trabajar y los chicos a trabajar con el práctico? Profe, yo tengo una consulta, buenas noches. Sí, a ver, buenas noches. Pero no sé si es por falta de lectura, no completé toda la lectura del texto o si es porque no lo llegué a entender. Vi que hablaba Dale, a sobre ver. configuraciones al principio del So- texto, mm, sobre configuraciones sí. al principio del texto, pero después no lo volví a encontrar y vi que arrancaba de nuevo en el capítulo 7 que no lo teníamos asignado. Pero ya le digo que no terminé, no llegué a leer el 6, así que si lo nombraba en esa Porque parte. el 7 lo vemos la unidad que viene. Pero el 7 al práctico arranca 12, con. del 7 al 12 habla de todas las configuraciones, Claro. juntando y haciendo relaciones entre todas las cosas que ustedes vieron en los primeros 6 capítulos. Claro, pero el práctico nos pregunta en la primera pregunta sobre configuraciones, entonces dije, No, ¿por qué no lo las encontré? partes de la configuración te pregunta. Te pregunta Ah, sobre partes de la oh, configuración. perfecto, por eso no lo podía encontrar. Está bien, entonces Claro. sería todo lo que va describiendo a lo largo de los 5 capítulos. Claro, las partes Exacto. básicas te pregunta la Las primera partes pregunta. básicas, eso lo encontrás en el primer capítulo, en el introductorio, ya cuando Claro, Minsberg te presenta la representación gráfica de la configuración, si querés ir a lo más simple de todo, ahí ves las partes de la configuración. Previamente ha hecho una pequeña síntesis de cada una de ellas casi en los primeros renglones nomás del capítulo introductorio, del primer capítulo. perfecto, perfecto, gracias, era ¿Mm? eso entonces. No, por favor. ¿Se entendió Profe, todo? hola, buen día. Ah, Sí. no, nada, yo tenía consultas con la parte de la especialización de la tarea, porque en esto me fue mal en el test, no le agarré ni una, y lo leí como 30 veces, no lo puedo entender, no Bueno, sé si ¿y qué estoy trabada entendiste? yo. ¿Qué entendiste vos por especialización vertical y por especialización horizontal? A ver, ¿cómo lo entendiste? Así como lo entendiste vos, no te hagas ningún problema Es que, en no, meter la es que pata. no le puedo encontrar o sea, una relación, es más, me lo anoté para preguntar, porque lo intenté analizar todo y es como que me cuesta, no sé si yo estoy trabada ese día o qué, pero bueno, después, o sea, yo lo que me anoté acá fue lo de la amplitud del alcance, tipo, y lo relacioné ahí que decía con lo de la especialización horizontal y después lo de la profundidad. Ahora, aplicarlo me cuesta un montón. No sé por qué me trae tanto en eso. Mira, hay una regla bastante simple, hay una regla bastante simple, para entenderlo te diría más que nada desde el sentido común. Eh, Mm. la- el principio de especialización es uno de los que hizo hincapié fundamental Taylor cuando enunció su teoría, ¿m? Sobre todo lo que era lo que tiene que ver con lo que podríamos poner en equivalencia con los principios, es decir, la cuestión básica de su planteo. La cuestión básica de su planteo es el concepto de la especialización vertical, es decir, él proponía para toda la organización diferenciar claramente la dirección de la ejecución de las tareas. O sea, tenía que haber una dirección, eso era la administración, y eso era el sector de la organización que tenía la responsabilidad de administrar científicamente la tarea. La tarea Claro, la eso. realizaba aquellos que la tenían que ejecutar, que la tenían que hacer, que se tenían que limitar a eso. O sea, no tenían que pensar en palabras de Taylor. Entonces, el concepto de especialización vertical tiene que ver que en cada lugar, en cada unidad de tarea que vos estás analizando, si la persona que la realiza solamente la ejecuta, lo cual quiere decir que hay un nivel por encima de él que la piensa, programa, dirige, etcétera. ¿Tá? Si eso no ocurre, si la misma persona piensa y hace, poniendo dentro de pensar lo que sería
lo básico del proceso administrativo antes del control, entonces no hay especialización vertical. Ahora, Claro, si ahí en es cada horizontal. nivel, perdón, no te hagas lío. Si en cada nivel vos encontrás claramente que está diferenciada la dirección de la ejecución, entonces hay en tantos niveles como vos vas repasando especialización vertical. Obviamente que la profundidad es a cuántos niveles alcanza. ¿Está? En el último nivel, en el último nivel de toda la pirámide, en la base, podés estar segura que ahí solamente se ejecuta. ¿Está? Claro. Sí. Pero mientras tanto, para arriba lo tenés que repasar. O sea, Sí, no, sí, ahora después lo voy a. y la Lo voy a hacer de especialización vuelta. horizontal tiene que ver con la cantidad de tareas diferentes que hace una unidad o una persona. Si cada unidad o cada persona hace una tarea diferente, hay especialización horizontal. Si en alguna unidad de un nivel de la organización, esa unidad o la persona hacen más de una tarea, entonces ahí hay menor especialización horizontal. Especialización horizontal tiene que ver con la división del trabajo y el principio de especialización aplicado a dividir y asignar a cada agente un tramo nada más de la tarea o una tarea específica. Sí, Ricardo. No, te iba justo a acotar que fíjate que cuando Minsberg después, cuando sigue hablando de especialización en el sentido horizontal o vertical, cuando habla del horizontal, que dice que tiene muchas tareas a su cargo, habla de ampliación. Claro, sí, O sí. sea, como que el trabajo está ampliado, te van ampliando tu tarea. ¿Sí? Entonces después usa la palabra ampliación como todo lo contrario a la especialización. Sí, esa parte sí. Bueno, bien, entonces La tengo anotada. para hablar de alta especialización horizontal, ustedes en Administración 1 vieron Tiempos Modernos. ¿Se acuerdan cuando estaba Chaplin ajustando las tuercas y solo hacía eso? Bueno, ahí hay alta especialización horizontal, la única tarea que desarrolla es eso. Si es el llevar el principio de Taylor a su máxima expresión, solo ajustar una tuerca. Y Chaplin no pensaba cómo ajustar la tuerca, ya lo había decidido alguien por él en ese sentido. Entonces ahí la especialización vertical también es alta. Está separada la concepción del trabajo, la persona que piensa cómo hacer el trabajo, de la persona que lo hace. O sea, así lo tenés que pensar. Si vamos al trabajo docente, ¿no? Para tratar de volver a ejemplificarlo, ¿cómo es la especialización vertical? ¿Cómo piensan? Decano, titular de cátedra, El docente. En el puesto docente, porque acá estamos analizando puestos. El No, el puesto docente tiene hace todo. No, Claro, o sea, el docente le va a poner un programa y un plan de estudio que va a reproducir ciertos textos. Pero también participa en el programa, calculo. ¿Alguien nos dice cómo dar la clase? para mí No, vos tenés un programa que tenés que cumplir, pero cómo dar la clase particularmente no. para mí alta porque tiene el control sobre el trabajo. No, es todo lo contrario, es al revés, es baja. Si tiene Pero ¿cómo dar la clase no tiene que ver con horizontal? decide cómo hacer el trabajo, esperen que estamos con la vertical, ahora vamos con la horizontal. Porque justo el trabajo del profesional es particular. Por eso puse el ejemplo. Si nosotros como docentes decidimos cómo desarrollar el trabajo, es decir, no viene Ricardo a mí no me dice tenés que decir esto, tenés que arrancar la clase así, o la titular nos dice la clase tiene que ser de determinada forma, empieza por una introducción, por tal texto, por tal otro y por tal otro, ¿sí? Obviamente que los textos están delimitados porque hay un programa, pero nadie nos dice cómo abordar esos textos. Entonces, ¿cómo es el trabajo verticalmente? ¿Está altamente especializado o la especialización es baja? Sí, me había levantado la mano Fabián. Para mí es baja. es baja, sí.
Ricardo. Me falta. Vale. Sí, perdón. No, sigan, no hay problema, que puedo esperar. Voy a hacer una aclaración respecto de lo que dijo el primer compañero. Sí, lo del programa. Claro. Lo que ustedes nunca se deben olvidar o deben prestar especial atención es, y voy a utilizar como ejemplo lo que dijo Ricardo cuando empezó este tramo de la cuestión. Dijo el docente. La unidad de análisis es el cargo del docente en clase. Si la unidad de análisis es la cátedra, entonces lo que dijo el compañero cobra otra importancia y otro matiz. ¿Por qué? Porque a la cátedra sí le llega ya decidido, ya aprobado y en condiciones de operar sobre él un programa que tiene contenidos mínimos, o sea, una materia que tiene contenidos mínimos. ¿Está? El titular de cátedra tiene que proponer el programa que interprete esos contenidos mínimos para poder llevar el curso a los alumnos. Entonces, en ese nivel, si uno analiza la cátedra, hay una cantidad de cosas en términos académicos y en términos administrativos de la facultad que están absolutamente estandarizados, o sea que están y decididos por otro nivel. ¿Está? Si tomamos al docente, como dijo Ricardo, en definitiva, sí, ¿qué es lo que se ha resuelto? ¿Qué programa tiene que dar? Las normas de cátedra que de acuerdo al estilo que aplique la titular o el titular tendrá mayor o menor grado de participación en las decisiones que se toman, ¿está? Pero vamos a suponer que funcionara verticalmente con la lógica de la estructura vertical. La titular toma la decisión que ese programa y esa bibliografía articulan de determinada manera y cada uno de los docentes que tiene que replicar el dictado del curso en las distintas comisiones, dentro de ciertos parámetros, lo que tiene que hacer es ejecutar. El ejemplo de Ricardo está bien en qué sentido. Que eso, que es lo que ya está resuelto, versus lo que no está resuelto, o sea, el planteo pedagógico, didáctico, de evaluación, etcétera, eso queda a criterio del docente. Entonces, por eso es baja la especialización horizontal en ese tramo. El tema es, insisto, que uno tiene que tratar de entender el concepto en términos generales, después entonces lo puede replicar en lo específico. ¿Está? Y en ese sentido, la organización no es la simpleza de una organización. ¿Está? Pero vale la pena que los conceptos los tratemos de entender en ese modelo altamente simplificado. ¿Se entiende? Entonces, todo en administración nunca se olviden. Esto es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Es una técnica como en términos de lo que se hace, que es algo, es la disciplina del hacer. ¿Ah? Por lo pronto, digamos, el contenido, sus contenidos, sus conceptos fundamentales tienen un cierto grado de verdad universal, digamos, por eso se asemeja a una ciencia en una parte importante de sus conocimientos, pero en la realidad, aplicados a la realidad, tienen un grado de relatividad bastante importante. Siempre hay que contextuarlo. Siempre hay que llevarlo al lugar donde uno lo tiene que analizar. Si es necesario pasar por los escalones anteriores hasta que estemos convencidos que lo entendimos. Entonces sí podemos acceder a tratar de aplicarlo en el siguiente nivel de profundidad, diríamos, en términos de la especificidad del requerimiento. Maxi, ¿tenés una pregunta? No, era tal vez un poco para terminar el ejemplo que yo había puesto y claro, terminar de entenderlo, porque cuando yo respondí, yo doy clases de música y en la escuela que viene la que me baja en la clase, a mí me viene escrito un PDF de 5 hojas, se presupone que yo sé música y que lo puedo enseñar, pero la hoja viene
cuál es el ejemplo musical, cuál es el tema, cuál es el tiempo. Yo doy una clase de 40 minutos que está regulada cada 2 minutos. Entonces, desde mi perspectiva, mi clase está... Tu clase sí tiene una alta especialización vertical. Vos casi no tenés margen de maniobra. Igualmente dudo que no puedas salirte un poco de la norma. No, claro, porque nadie se mete a mi casa a controlarla y obviamente hay un margen. Pero claro, yo lo que hacer ese lado. En ese punto sí sería... En esa categoría sí sería. O sea, si la analizamos en los papeles, en lo que el deber ser, sí. A vos te bajas línea directamente y no podrías salirte de eso. Después, obviamente, en lo que es, podríamos llegar a ver que capaz que no seguís al pie de la letra lo que te están diciendo. Sí. Y por otro lado, ustedes, digamos, la parte que les contaba recién, de que no se olviden qué tipo de disciplina es esta, es que la realidad nunca calza con un clap en el modelo, nunca. La realidad tiene la mala costumbre de salir por los costados, quedar grande, quedar chica, digamos, siempre hay que hacer un esfuerzo adicional para que el modelo nos permita analizar esa realidad particular a la que queremos abordar, ¿está? Pero bueno, es una buena práctica ir entendiendo eso. Exacto. Igual quédense tranquilos, especialización siempre es uno de los conceptos que pareciera más fácil, pero siempre es el que un poco más cuesta. Miren, yo de vez en cuando me tengo que reproducir ese cuadrito que reproduce Minsberg, que ese cuadrito les puedo asegurar que lo vi yo en algún libro hace 45 o 47 años cuando estudiaba esta materia. Y ese cuadrito ya existía y ese cuadrito ya no lo entendíamos, porque es de ese tipo de cuadritos que un día uno lo miró de otra manera y se confundió de manera tal que hay que empezar de nuevo. A ver qué decía. Así que no se preocupen. No, bueno, encima fue justo, porque en las otras preguntas no fue bien, pero en las de especialización todo fue bien. Está bien, no te preocupes. Bueno, algo más que haya quedado, así liberamos al profe, que lo tenemos acá. Algo que hayan leído no les hayan entendido o algo. Profe, a mí me costó la parte de diseño de la superestructura, pero también me faltó lectura, eso lo llegué a leer, pero es como que no sé, como que las partes por separado las fui entendiendo, los distintos criterios, pero a la hora de sumarlo, de pensar cómo lo haría si tuviera que hacerlo, es como que no me ubico. En realidad, si estás hablando de diseño de la superestructura, estás hablando de una categoría de parámetros de diseño. No estaba dentro del contenido de la unidad 4 todavía, lo vamos a ver justamente en eso que te estás teniendo vos dificultades, que es integrar las variables que intervienen en la determinación de una configuración a través de los distintos tipos de configuraciones. Antes lo hacíamos en esta unidad y lo hacíamos en abstracto. Ahora lo hacemos ya cuando hablamos de cada una de las configuraciones. Pero simplemente dos cosas que adelanto. Tienen que pensar, y yo se los dije en la clase, el esquema de factores contingentes, parte de la configuración, mecanismos de coordinación y parámetros de diseño con la lógica que lo plantea Minsberg. Dada la situación de la organización, hay una parte que tiene mayor capacidad de control en términos no de control del proceso administrativo, sino de control sobre toda la organización. Minsberg lo llama coordinación, que tiene la capacidad de coordinar a toda la organización. En realidad es controlar a toda la organización, y lo hace utilizando el mecanismo que le resulta más amigable, más próximo o propio. Eso lo van a ver después que eso ocurre. La resultante es una forma y un funcionamiento de la organización que la podemos explicar a través de los parámetros de diseño que están presentes. Esos parámetros de diseño es lo único que ustedes tienen conocido de antes, en buena parte. Y el diseño de la superestructura tiene dos parámetros de diseño: el tamaño de la unidad
o ámbito de control, como se llama, o tramo de control, o sea, qué cantidad de gente depende de un responsable en un nivel de la organización, y por otro lado, el criterio de agrupamiento de unidades que se ha seguido. Ustedes saben que la división del trabajo tiene un límite, tiene más de un límite, pero cuando el límite ha llegado, lo que hace falta es agrupar para mejor poder controlar verticalmente, horizontalmente la organización. Entonces, cuando ese momento llega, se aplica algún criterio para agrupar. Y ahí es donde tiene importancia el tamaño de la unidad. Es decir, el tamaño que cada unidad en que está agrupado el trabajo tiene y que le permite a alguien que es responsable controlarlo verticalmente. Digamos, ¿cuál es la cuestión en definitiva con el tema de las unidades y del agrupamiento de las unidades? La funcionalidad, es decir, hasta dónde eso que en términos de especialización para una mejor asignación de unidades de trabajo a la tecnología y a las personas, que esto depende de las tareas, y qué diseño de tareas se hace. Luego hay que agrupar en orden de funcionalidad, es decir, cosas que se hacen que corresponden a un mismo criterio, a un mismo tema, a un mismo proceso. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el tema más importante allí? Bueno, sigue siendo lo mismo. ¿Cuánta gente se puede controlar desde una posición de autoridad, responsabilidad superior? Entonces, a eso responde el tema del diseño de la superestructura. Bien, gracias. Sí, me faltaba un poco de perspectiva por ahí para no sé cómo, para interpretarlo un poco mejor. Gracias. De cualquier forma lo vas a terminar de comprender cuando veamos los distintos tipos de configuraciones, porque este modelo general de Milberg, en su momento él lo identificó, contrastando ese modelo con la realidad, que había por lo menos 5 formas diferentes, 5 configuraciones estructurales diferentes. Hoy ya han adquirido categoría o cualidad de tipología. O sea, en los libros o en los abordajes sociológicos del fenómeno organizacional, Milberg ha sido incorporado con esta clasificación a las tipologías científicamente aceptadas para estudiar a las organizaciones, lo cual no es una cuestión menor. Bueno, gente, si no hay más dudas, arranquen con la... Igual sí, ¿no? Todo lo que quede lo podemos retomar la clase que viene, porque... Dale, sí, no hay problema, no hay problema. Bueno. Profe, la semana que viene tenemos clase normal, ¿no? Ahora vamos a hablar de toda la parte administrativa, parcial, lectura y todo. Así que no se preocupen. En este sentido, ahora bueno. Suerte. Dale. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao. Bueno, a ver, avisos coloquiales, así no interrumpimos luego. La clase que viene no hay clase, fíjense en el cronograma, ya están estipuladas qué semanas hay clases y qué semanas no. De acá a diciembre. Es más, tienen hasta la fecha del recuperatorio general en febrero. Parcial. Va a ser el sábado 25 al 9 y nosotros rendimos a las 7 de la tarde. Sábado de 7 a 10 de la noche. Sí, así como lo escuchan. Querían que no se superponga con matemática, bueno, no se va a superponer con matemática. Matemática va a cambiar la fecha. Después de una gran pelea, hemos podido tomar el parcial sin que se superponga, pero bueno, a las 7 de la tarde, no nos queda otra. A ver, yo se los voy a hacer claro, peor fue el año pasado que tomamos a las 7 de la mañana, un sábado. O sea, yo prefiero tomar a las 7 de la tarde, ya les digo. Así que bueno, nada. La misma fecha que está en la guía de trabajos prácticos, 25 de septiembre.
Esa fecha no se cambia, lo único que ya definimos el horario y nosotros vamos a rendir a las 7 de la tarde. Otras comisiones rinden a las 4, así que no se sorprendan. Sí. Entra hasta la unidad 5, inclusive. Ah, claro, de la unidad 1 a la 5, porque no llegamos a ver más temas. O sea, porque tenemos la semana que viene no hay clases, la otra semana tenemos la unidad 5, la otra semana la clase de repaso y se termina. Jueves clase de repaso, sábado parcial. Igual son bastantes textos. ¿Eh? Igual es a libro abierto, gente, por favor. Es así, es a libro abierto. Un caso largo, ¿no? Pero no son las Igual cosas. si no los comprendes, está difícil. No, bueno, El libro abierto es más difícil. ahí está la idea. Igual imagínense tomarles Minsberg de memoria. Yo A mí me siempre falta el final. El parcial sirvió de menos. aprovechen ahora. Así que bueno, nada, si entra hasta la unidad 5 nada más. Así que no se preocupen. Profe, ¿es a redactar o es como los multiple choice? Como No, los es test. totalmente a redactar, tienen 500... No, ¿cuántos serán para? Sí, casi una carilla de Word por pregunta pueden escribir. Es un montón lo que pueden escribir. Y el Es a caso, desarrollar. Es el a caso- desarrollar. ¿se iba a dar el día anterior o lo van a dar el día? Sí, el caso lo que hicimos este año y el año pasado en realidad, fue darles el caso 24 horas antes. Así que el viernes anterior, el viernes 24 a las 7 de la tarde, a ustedes les va a aparecer el caso. Profe, ¿son conceptos a aplicar o más a desarrollar? O sea, más sería más teoría. Lo mismo con práctico. Ah, está bien. Es Gracias. aplicar la teoría al caso. Obviamente que si te pide defina el concepto, relacione con otra unidad o lo que sea, la relación tiene que estar a nivel teórico y práctico. Sí, siempre las dos cosas. Por eso les digo, es a libro abierto. Piensen cómo Polle hace un parcial a libro abierto. Es medio difícil que te diga, defina el concepto, no, ¿por qué? Porque me lo transcribís. Relaciones. Relaciones de unidad 1 con la unidad 5. Gracias, Sino. Bueno, La guía de lectura que está ahí, por ejemplo, tienen un texto, que es 2 textos nomás que se basan. ¿Va a ser así con esos textos? Porque, por ejemplo, en la unidad son 4. vuelvo a decir lo mismo que dije en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3 y ahora en la unidad 4. Entran todos. Estén o no estén en la guía de lectura. O sea, entran todos los textos que dice el programa, ¿sí? La bibliografía de la materia. No los textos del práctico, no los textos de la guía, no los textos del test de lectura, no los textos de nada. Lo que Simplemente está en el los textos de la bibliografía, los que lo tienen en el campus, con el programa. ¿Sí? Entran todos los textos de todas las unidades, para que después no queden dudas de que hay no lo usamos en el práctico, pero no, entran todos. Sí. Generalmente hemos preguntado cosas que no están ni en el práctico ni en la guía. Así que, nada, hay que leer todo. Ay, qué difícil, profe. No sabes. 3 horas tienen, chicos, es un montón, 5 preguntas. No, pero ya relacionen todos los textos de la unidad 4. Chao, listo. Nos vemos. Bueno, tampoco así. No, claro. Claro, agarro el examen de historia. Vincule los hechos de los últimos 100 años. ¿Cuántas hojas tiene? Una carilla. No, a ver, son preguntas concisas que van a tener que buscar el ejemplo en el caso. Lo que pasa es que el caso es más largo. Los casos el año pasado tenían 6-7 hojas. Wow. Entonces, y lo que pasa es que tenés que meter 5 unidades que esté la información de todas las unidades para poder contestar. Entonces... El video de Jack tenía 45 minutos, así que... Igual, bueno. igual con videos está bueno también. Sí, no sé, qué sé yo. No sé. El comportamiento humano Todo es posible. lo muestran en video. Sí, comportamiento No, humano.
Puedes analizar Metrópolis, te pido por favor. No sé, te digo, les voy a ser sincero, todavía no empecé, así que no sé ni qué voy a tomar, pero no hay problema. Algo se me va a ocurrir este fin de semana. Sí. No te esmeres mucho, profe. Sí, no te inspires mucho, por favor. Con lo cual no piensen que no solo es para ustedes, es para las otras 9 comisiones, así que no se preocupen. Bueno, pero nosotros somos nosotros. Bueno, vamos con el práctico de hoy, así podemos hacer. Vamos a hacer una cosa, van a las 9, porque no quiero terminar 10 y 20 como el otro día. A las 9 juntémonos y aunque sea charlemos y repasemos la teoría junto con el caso. Después lo escriben. Pero más que nada para volver a hablar sobre especialización, hablar sobre capacitación, de formalización, ¿sí? Hacer medio todo un repaso de cada una de las unidades. Bueno, les voy a compartir pantalla. Y esperen que no sé dónde está acá. Ahí estoy acá. ¿Qué dice? Están viendo el libro de Minsberg, ¿no? Sí. Bien, perfecto. A ver, fíjense, está el libro abierto, así que... ¿Dónde está? Acá. Bien. Vamos por acá. Bueno, ya vieron los videos, vieron que uno de los videos es un poquitito más largo, pero está bueno, es un programa de Nat Geo, me parece que era, o de Discovery, sobre... Para seguir con Disney, digamos. ¿Cómo? Como para seguir con Disney, te dio una geográfica. Bueno, hay que cambiar un poco, si no es siempre lo mismo. Y el otro es un poco más cortito, que es el de Cepillos Kent, que estaba bueno. 180 euros. Sí, ¿viste? Igual, ¿qué vamos a hacer? Por suerte, para resolver el práctico, nada más tenemos los primeros 6 capítulos de Minsberg. Por suerte. Nada, Minsberg se van a dar cuenta que es una bibliografía que van a tener que leer más de una vez. Y guarda con los resúmenes porque hay cosas que están mal. Porque yo tengo varios de los resúmenes que andan dando vuelta y hay cosas que están al revés. Así que cuidado. Con discreción se van a usar resúmenes. Primero lean el libro. Pues. Bueno, preguntas. Pregunta 1. ¿Cuáles son las partes básicas que componen una configuración? ¿Cuáles son? El núcleo operativo. Bien. La cumbre estratégica. Y te fuiste a las dos juntas. Y la línea media. Bien. Esa sería toda la parte de lo que sería la estructura formal. Bien. O sea, tiene la línea de autoridad que desciende del ápice al núcleo. ¿Y lo de los costados? Tecno y staff de apoyo. Tecnoestructura y staff de apoyo, que sale de lo que es la línea de autoridad. ¿Sí? Es afuera de la línea de autoridad. Ojo con esto, que salga de lo que es la línea de autoridad formal no implica que no pertenezca al organigrama. Pertenece al organigrama también, no es que no es una cosa que no es de la organización. También pertenece a la organización, pero sale de lo que es la línea de autoridad jerárquica normal. Bien, acuérdense que cada una de estas partes, más allá de la descripción, que es muy fácil, el lápiz estratégico son los que toman las decisiones trascendentales, están los directores o el director, cada uno tiene objetivos. Estoy anotando. Cada una de estas partes persigue objetivos que le son propios. Acuérdense por las dudas. Mira, la ideología que lo habíamos visto en la clase teórica, eso... Y la ideología también, lo que pasa es que la ideología aparece en un capítulo de Minsberg de una edición más nueva. La ideología está, yo después voy a buscarlo, yo el capítulo lo tengo, es una edición mucho más nueva que explica lo que es la ideología, igual lo vamos a ver bien en la unidad 7, la parte de ideología. Igual que el sexto mecanismo de coordinación, por si quieren anotar, que es la estandarización de normas, que también lo habló Ricardo el otro día, ¿sí? Que es la estandarización de la cultura de la organización. Si yo les pregunto, una fábrica que tipo la de Cepillo, ¿cómo estandariza el trabajo?
Y podríamos decir que estandariza por estandarización del proceso de trabajo. Es decir, cada parte del trabajo está especificada en cada operario. Pero ¿cómo estandariza o cómo coordina el trabajo una iglesia? Normas. Por normas. Justamente hay un dogma que es lo que nuclea toda la organización. ¿Cómo coordina el trabajo Greenpeace? También por normas. ¿Sí? Es más allá de que capaz que hay un manual de procedimientos que te dice cómo abordar el barco o el pesquero, cómo enfrentarte a un pesquero, en realidad la cultura y las normas de la organización, la misión y la visión de la organización lo que nuclea a la gente. ¿Sí? Hacia ese lugar apunta la estandarización de normas. ¿Sí? Quédense con ese concepto. Entonces ahora para esto solo usamos las 5 que vimos. Usa las 5, exactamente, pero sepan que existe una sexta parte que es la ideología y un sexto mecanismo de coordinación que es la estandarización de normas. Nada más es lo único que después agregó, no agregó nada más. No. Así es. Bien, eso con respecto a la pregunta 1. Con respecto a la pregunta 2, repete acá. ¿Qué mecanismos, los mecanismos de coordinación, observo que se emplean en esta organización para coordinar el trabajo? Justifique su respuesta, ¿sí? Seguimos hablando de Jack Daniels. ¿Considera que son los mismos que se emplean para coordinar el trabajo en la fábrica de cepillos? Bueno, y acá voy a hacer una aclaración que es la misma que hago en los parciales. Puede ser que estén todos los mecanismos de coordinación, ¿sí? Porque dependiendo en qué parte de la organización me pare, que era lo que decíamos con Ricardo, en qué parte analice, voy a encontrar un mecanismo de coordinación diferente. Lo que ustedes tienen que decir es cuál es el más importante, cuál es el que se utiliza en mayor preponderancia para coordinar el trabajo, ¿sí? Obviamente que supervisión directa va a haber en todos lados, porque todos van a tener un jefe. Pero bueno, puede ser que la supervisión directa no sea el que se utiliza en la parte más importante de la organización, que sea otro. A ese tienen que apuntar, al cuál es el más importante, al cuál se ve mejor. ¿Te vas a una pregunta con eso? Sí. La coordinación por especialización, ¿no? de las habilidades. Sí. En el caso de que hay habilidades que no son de entrada, sino que son adquiridas por el que está ahí, digamos. Pero si no tienes esa habilidad, no lo hace. La que pone la cerda, que dice yo, esto tiene un arte que yo lo tuve que aprender. Digamos, no lo podría hacer alguien que no tenga esa habilidad. No hay una escuela para poner cerda de cepillo. ¿También catalogo de lo mismo o no sería porque no es de entrada? No, vos fíjate que justamente en el mecanismo de coordinación ese, dame un segundo a ver si lo encuentro. Mintzberg, cuando habla de la especialización de habilidades, dice que justamente, vieron que la especialización siempre va hacia el núcleo operativo y siempre sale de alguna otra parte. Alguien te especializa los resultados, alguien te especializa el contenido del trabajo o alguien te especializa la capacitación. Entonces fíjate que justamente la especialización de la capacitación Mintzberg la toma como que la brinda gente externa, las universidades, por ejemplo. Claro, por eso decía, porque incluso el primer ejemplo que está en el libro, que es este, fui a la escuela y contraté a la gente, lo ponía afuera, y acá es como que bueno, es muy fuerte la parte de conocimiento. Sí, la parte artesanal sí, pero justamente si es artesanal no está especializado. Bien. Y después lo podríamos llegar a relacionar y lo relacionamos más tarde con la especialización horizontal y vertical. Anótenlo por ahí, después lo vemos. Bueno, seguimos. Pregunta 3. Parámetro de diseño de posiciones individuales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los parámetros de diseño de posiciones individuales? Esto fue pregunta de parcial el año pasado. La especialización de tarea. Bien, en sus dos dimensiones, vertical o horizontal.
La formalización del comportamiento. La formalización y falta uno. Capacitación y adoctrinamiento. Y adoctrinamiento, exactamente. Esos son los 3 parámetros de diseño que se analizan a nivel puesto. Que esto era una de las cosas que yo les dije hoy. Fíjense que Mintzberg empieza desde lo más chiquitito, desde el puesto, ¿sí? El puesto de docente, el puesto de armador de cepillos, el puesto de persona que arma el barril de cerveza, ¿sí? Desde ese puesto de trabajo. Y después va ampliando y va agregando más cosas. Cómo esos puestos se agrupan, cuál es el tamaño de esos puestos, cómo esos puestos se relacionan con otros, cuál es el poder de decisión que le doy a eso, ¿sí? Va hacia afuera. Entonces, por eso habla de posiciones individuales, el puesto. Si yo tengo que definir el puesto de docente, bueno, tengo que ver cómo es la especialización, vertical y horizontal, cómo es la capacitación, y cómo es la capacitación y el adoctrinamiento, y cómo es la formalización. ¿Sí? Esas 3 cosas. Nada más. Cuando me piden la posición individual. Bueno, acá le pedimos la posición individual de el operador de control del cuarto de control, ¿sí? El que tenía todas las computadoras tipo Homero en la planta nuclear, el bioquímico de la destilería y el armador de cepillos. No por nada estos 3. Se van a dar cuenta que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿sí? Justamente para practicar la especialización, ¿sí? Ya ahí les di una pista. Las especializaciones en todos son distintas. Bien. Y con respecto a la pregunta 4, tienen que analizar los factores contingentes, ¿sí? Que se describen tanto para Jack Daniels nada más. Y hay que decir, y esto sí es pregunta muy de parcial y muy de final, ¿cuál es el impacto de los mismos en el diseño de la estructura? Vieron que Mintzberg hacia el final habla de hipótesis. Si pasa esto, entonces tiene que pasar lo otro. Bueno, él plantea todo su modelo en ese sentido. Y ahora sí, los quiero ver. ¿O prenden las cámaras o empiezo a preguntar de uno? Profe, ¿cómo fue la pregunta? ¿La puedo volver a repetir? Identifique los factores contingentes que se No, la que dijo de que qué impacto. Que impacte, justo lo que dice la pregunta, describiendo las características de cada uno y el impacto de los mismos en el diseño de la estructura. Claro, pero, o sea, la que usted había dicho que era muy parcial, le puedo dar formulón, pues. ¿Cuál pregunta de parcial? Es justamente decir cómo son los factores contingentes y cómo impactan en la estructura. Por ejemplo, decir, a ver. O sea, porque por ejemplo yo acá tengo anotado lo del impacto, por ejemplo en la edad del tamaño, que decía que mientras, o sea que tenía mayor impacto mientras más grande era, una cosa así. Tengo como esa relación, o yo la anoté horrible. No, anotaste muy mal. Sí, seguro, porque yo Lo que dice Mintzberg es que a mayor tamaño de la organización se vuelve más grande, más difícil de controlar y por ende, ¿qué hay que hacer? Formalizarla. Sí. Bueno, hay una relación entonces a unidades más grandes o organizaciones más grandes, mayor el nivel de formalización. Claro, pero entonces ahí, o sea, no sé, estaría mal tipo decir que tiene mayor impacto. Sí, porque no estás diciendo nada, que estás teniendo más impacto que cuando a mayor tamaño de la organización. En este caso sería la formalización. Tiene mayor impacto en la formalización. Okay. Se relacionan dos cosas, un factor contingente con determinados parámetros de diseño. Eso es lo que hace Mintzberg hacia el final. Porque acuérdense que en la clase pasada ustedes vieron que este modelo surge de la teoría de la contingencia. Los factores ambientales, lo vieron en la administración 1 también. Los factores ambientales influyen en el diseño de la estructura.
Entonces, si los factores contingentes o situacionales, como lo llama Mintzberg, ¿sí? Que a ver, por ejemplo, Florencia Sánchez, decime uno. Florencia, grupo 1. No, profe, acá estoy. Pero no terminé de leer todo el texto. ¿No viste ni siquiera el power del profesor? No estuve en la clase pasada. Bien. Alegre. Bueno, a ver, ¿quién me dice un factor situacional? Hablamos de... ¿Del ambiente? ¿Estás hablando de eso? A ver, bueno, del ambiente. Te metiste en uno de los más complicados. ¿Cuáles eran las dimensiones Estabilidad. de Mintzberg del ambiente? Sí, Sabrina, el que dijiste está bien. Profe, lo de las perdón. No, No iba a decir eso porque en realidad no, me las confundí. Lo de ese texto sí lo leí. Lo de las dimensiones era lo de estabilidad, complejidad, diversidad y una más que no me la acuerdo. Bueno, puede ser. No los mezclemos, porque tienen un continuo. El primero es, dijiste, estabilidad. ¿Es estable o dinámico? ¿Qué significa? ¿Cambian o no cambian? Dinámico que cambia. ¿Y estable? Se mantiene. No, error. Esa es la No, primera. son predecibles los cambios. Esa pregunta la hacemos siempre en todos los finales, parciales y lo que se les ocurra. No está relacionado con el Fíjense lo que Mintzberg dice. Hay ambientes más estables y ambientes más dinámicos. Todos los ambientes cambian. Lo que en realidad podemos hacer es predecir el cambio o no predecirlo. Claro, era la capacidad de prever, ¿o no? Exactamente. Recordamos un poco el viernes y la que pasada. El ambiente estable cambia, pero yo puedo saber hacia dónde va a cambiar. Y el ambiente dinámico no puedo prever ese cambio. Eso, pero anótenlo por todos lados, las paredes, donde quieran. Eso con respecto a la estabilidad y dinamicidad del ambiente. O sea, mientras más dinámico sería más orgánica la estructura. Claro, esa es la primera relación que se puede establecer. ¿Por qué? Tiene que ser más orgánica la estructura. Está muy bien. Por la capacidad de adaptación que puede generar. Claro, exactamente, capacidad de adaptación y capacidad de respuesta. Si yo tengo una estructura muy formalizada, muy vertical, y el ambiente es dinámico, no voy a poder responder a las necesidades del ambiente. ¿Sí? Entonces, ambientes estables, estructuras más formales o más estructuradas. Ambientes dinámicos, organizaciones más orgánicas. ¿Sí? Ese es el primero. Estable y dinámico. Vamos con simple y complejo, que esa es la otra variable. Que es simple y que es complejo. No está relacionado con la tecnología, con el conocimiento que tienen las personas. Claro, fíjense que Mintzberg habla de una cosa que él dice, vamos a tomar, hay dos formas de tomar la definición de tecnología, en sentido estrecho o en sentido más amplio. Él toma el sentido estrecho o restringido para hablar de las herramientas del sistema técnico. Y ahí hablamos del sistema técnico, de cómo producir el insumo en producto. Y para hablar en sentido más amplio lo toma como el conocimiento, ¿sí? Como decía Agustina. Entonces, cuando es simple y cuando es complejo. Yo no puedo decir. ¿Cómo? Díganlo, a ver, levanten la manito y hablen. Cuanto más conocimiento tienen, cuanto más tecnología tienen, es más complejo.
En realidad es cuanto más conocimiento se necesita para desarrollar el trabajo, es más complejo el ambiente. Claro, y que cuando más la organización, o sea, cuando la organización sabe qué hacer, es más simple. Cuando en realidad... Se simplifica. Claro, en realidad cuando el conocimiento sencillo para realizar la tarea es simple. ¿Y qué provoca esto en la estructura? Ambientes simples que permiten. Puedan adaptarse más a los cambios. La centralización. Ahí es lo que dice Florencia. Porque la adaptación lo vimos con la otra dimensión. Y cuando es más complejo sería más descentralizada. Más descentralizada, ¿por qué? Porque es lógica pura. Hay que especializar al que va a hacer la tarea. A ver, si el trabajo de un médico, que es complejo, ¿yo lo puedo centralizar y decirle cómo tiene que hacer cada uno de los pasos? No. En realidad lo tengo que dejar ser. ¿Sí? Generalmente los trabajos profesionales son complejos y los trabajos no calificados son trabajos más simples. Y por eso son más centralizados, más centralizadas las estructuras. Ahí tienen otra relación. ¿Sí? Bueno, así hay que pensar este libro. Ya les voy diciendo. O sea, lo mejor cuadro sinóptico. Si pasa esto, entonces esto. Si pasa esto, entonces... Porque si no, de memoria no sale. Ya les lo estoy diciendo. Dijimos, estable, dinámico, simple, complejo, integrado, diversificado es lo más fácil, integrado, un solo mercado, un solo producto, diversificado, un montón de sucursales, un montón de lugares, un montón de productos distintos. Ese es el más fácil. Liberal y hostil tiene que ver con la competencia. En un ambiente liberal la competencia es poca, no tengo presión de los... Todo lo vimos en la unidad 3. No tengo presión de los proveedores, no tengo presión de los clientes, ¿sí? Por eso es liberal. Es hostil si tengo alta competencia de los proveedores, del sindicato, de todos los problemas que pueda llegar a, presiones que pueda llegar a tener en el ambiente. ¿Sí? ¿Te ambiente? Esto último te afecta a la centralización, digamos, Claro, porque ambientes más hostiles, donde tenés mucha turbulencia en el mercado, tenés los sindicatos que te están haciendo paro, tenés los proveedores, tenés un solo proveedor que te sube los precios y tenés que centralizar la toma de decisiones a la cúspide, porque son los que tienen que dar una respuesta a ese ambiente. Claro. Exactamente, tal cual. Bueno, un poco habíamos dicho, profe, la clase pasada, que justamente hablando de la agilidad, que una empresa muy descentralizada en un momento de crisis va a tender a recentralizar todo para poder responder. Exactamente, tal cual, así es. Profe, perdón que te interrumpa. En la de agilidad y libertad, ¿podrías volver a repetir lo de libertad? Que lo copio con tus palabras porque no, es todo lo contrario a la hostilidad, o sea, tenés pocas presiones de las fuerzas competitivas del entorno. Entonces es más liberal, como que la organización tiene más libertad como para moverse en ese ambiente, por ese lado. Y ahí sería las tomas de decisiones más descentralizadas. Exactamente. Ah, bien. Bueno, el sistema técnico es el más fácil. Lo vieron en la administración 1 cuando vieron la función de producción, cómo se podía producir en forma unitaria, en forma en masa o... ¿Unitaria en masa ahí? Chan. Me parece que lo dijiste, profe. El sistema técnico. Vamos a otro factor contingente. ¿Sí? La tecnología que nos ayuda a producir el insumo en producto terminado. Mismo era la de 3 unitaria más el proceso. Exactamente, esos tres. Los tres tienen distintas implicancias en la estructura en función de cómo se produzcan las cosas. ¿Sí? Bueno, nada. Es lo mismo. Es el mismo análisis que venimos haciendo ahora. Si es unitaria, en qué influye. Si es en masa, en qué influye. Y si es por producto, en qué influye. ¿Sí? A eso va con la parte de la pregunta que hice y el impacto de los mismos en el diseño estructural. Y eso no se lo olviden nunca porque eso lo preguntamos siempre. Si van a decir, hay alta especialización vertical. Ajá, ¿y?
¿Qué provoca? ¿Sí? O hay ambiente dinámico. Bien. Sí, está bien. ¿Y qué provoca? Siempre acuérdense de tienen que contestar dos cosas. ¿Qué hay y qué provoca? Siempre. Y la pregunta es, profe, ¿hay una respuesta o es el conjunto de variables que se me ocurre analizar, digamos? No, en realidad en los parciales, a ver, si nos vamos a poner a analizar una organización así en la calle, vamos a encontrar que van a aparecer varios mecanismos de coordinación, varias formas de, varias especializaciones que se contraponen, obviamente. En el parcial lo armamos de tal forma que es una respuesta. Sí, a ver, puede ser que en el desarrollo del parcial vean a la organización cuando nace, cuando se desarrolla o en la actualidad. Entonces, puede ser que a algunos les preguntemos al inicio, a algunos les preguntemos ahora, ¿sí? Fíjense bien en qué momento están parados. ¿Sí? Si ponele, por ejemplo, digo, no sé, les preguntamos a algunos, al inicio, a las primeras etapas de la organización. ¿Sí? Ahí nos metimos también con ciclo de vida. ¿Cuál era la parte preponderante? Y al otro tema les decimos, bueno, en la actualidad, ¿qué parte prepondera la organización? Claro, después se preguntan y dicen, yo puse tal cosa, no, pero yo puse otra. Y sí, y está bien que pongan cosas distintas, ¿sí? Sí, pero por eso también los casos son tan largos, porque sacamos preguntas de varios lugares. ¿Sí? O a algunos les tomamos un área en particular y a otros les tomamos otra, entonces puede ser que sean cosas distintas. Pero la unidad de análisis siempre se las marcamos, ¿sí? Por eso también hay que prestar mucha atención al enunciado, y siempre hay una respuesta posible. Las ambigüedades con estos temas no nos gustan porque si no, pues, como se puede contestar cualquier cosa. Esa es la idea es que la pregunta sea única. ¿Sí? No se preocupen en ese sentido porque no va a pasar. Fíjense que cuando hablamos de especialización en la pregunta 2, les dijimos en tal lugar, en tal lugar y en tal lugar, porque si no les marcamos los lugares puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, y se terminaron haciendo chivos. Vamos a hacer una cosa, porque me acabo de anoticiar que hay partido a las 9. Porque me van a apagar toda la cámara, yo ya sé cómo funciona esto. A las 9 nos juntamos, vemos qué dudas tienen, se me ríen todos, así que todo es cierto. Y voy a empezar por todos los que tienen la cámara apagada, así que más vale que escriban. Porque va a ir con nota. Sí, va a ir con nota, con esa cara, Maxi. Nada, ahora les habilito los grupos, júntense y nos vemos a las 9 y charlamos un pequeño cierre. Sí, Agustina. A mí no me anda la cámara de la computadora, pero ¿puedo hablar con el micrófono? ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto, no, porque... Si te toca... Perfecto, sí. El micrófono, buenísimo. Perfecto, gracias. Les habilito los grupos, chicos. Venos aquí de vuelta. Muy bien, así me gusta. Hemos sufrido bajas, somos menos, ¿eh? Me están mintiendo, no están volviendo todos. Sí, profe, te quería hacer una consulta. Nosotros en el grupo somos 3. Sí. No sé si hay alguien que le falte grupo o algo. No, ya a esta altura en el grupo, en el imagínate que pasamos 4 prácticos, ya armamos, sí. Desarmamos, juntamos, desjuntamos, hay gente que echó a otra. Claro. Somos los que estamos. En una semana perdimos 2 personas. Sí. Claro, exacto. Tal cual. Perdimos 2. Sí, salvo que veamos que quedan otro de 2. Lo juntamos, pero ya es como medio complicado a esta altura. Pensá que quedan 6 grupos de 5, o sea, con un grupo de 5 repartís a uno en cada uno, pero no sé. Quedan, claro, pasa que ya los tenemos que separar a ellos, hay como un lío.
No, es que mi grupo también, por eso somos el grupo 13. ¿Que son 2? ¿Cuántos son? Somos 3. Somos nosotros 3. Somos con Iván. Bueno, ahora después lo vemos. Cuanto mucho les escribimos por campus. A ver cómo hacemos. Bueno, ¿qué tanto avanzaron? ¿Avanzaron? El grupo 4 ni lo diga. Y el grupo 1 menos. Pues ya sé. El resto se ríen, claro. ¿Fabián está? ¿Fabián? Fabián Mónaco. ¿Agua? Bien, bueno, Fabián, Lisi. Federico. Buenas. No, vos no, el otro Federico. Ok. Federico Robustelli. ¿Tampoco está? Bien, perfecto. A ver, ¿a quién más vamos a llamar? Yo les dije, tienen la cámara apagada, son el blanco perfecto, Nadia, 99922. Grupo 5. Sí, ¿qué? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pusieron en la pregunta 3? No lo charlamos mucho todavía. Ok. Estábamos viendo los videos de 45 minutos. Más allá de que el video tenga 45 minutos, acuérdense que yo el primer día de clase le dije que tenían que venir con el práctico leído. Sí, obvio. Sí. Bueno, bien. No es excusa. No, tal cual. Bien, sigamos. Profe, perdón. Sí. ¿Yo te puedo hacer una pregunta del 3? Obvio. Un poquito? Bueno, nosotros estábamos discutiendo en el grupo si la formalización excluía la capacitación y el adoctrinamiento. ¿Por qué? Yo no afirmaba esa teoría, pero una de las chicas decía que si era una, no era la otra. Que ¿Quién la no afirma? podían ir juntas. Perdón, Ya no me profe, acuerdo. nosotros también teníamos, justo cuando Bueno, nos sacaste ahí estábamos vamos. medio charlando ese tema. Bien, Y una del- excluía a la otra. Sí. Del grupo 8, a ver. Vamos ahora a ver la cara. ¿Quién afirma que la capacitación excluye la formalización? Grupo 8, vamos. ¿Fue Miriam? Ay. No, profe, fui yo. ¿Quién? No veo. Levanta la mano. Perdón. No pasa nada. ¿Dónde está? Ahí, Levanta la mano porque no te veo. Ahí está. Bien. ¿Por qué? Y porque si un empleado sabe lo que tiene que hacer, no es necesario formalizar el procedimiento en sí. Ay, no te veo. Sí. A ver. Sí, excelente. Está muy bien lo que dijiste. A ver, un empleado altamente capacitado no es necesario formalizarle el procedimiento. ¿Por qué? Porque se va a frustrar y se va a ir. Imagínense formalizar el comportamiento de un médico. Sí, nosotros charlábamos eso con lo del bioquímico, viste que en el video estaba el bioquímico que se encargaba de toda esa parte. Y como que si ya estaba capacitado no tenía que estar formalizado. Claro, a ver, guarda porque uno va a los extremos. Obviamente, si tenés que apretar un tornillo, nada más, como hablábamos en tiempos modernos, ¿para qué voy a contratar un profesional altamente capacitado? Básicamente lo estoy desperdiciando. En el caso del bioquímico, el bioquímico está altamente capacitado. La formalización no es que va a ser nula, va a haber un algo de formalización. ¿Por qué? Porque algo le enseñaron en la facultad de cuáles son los parámetros mínimos que va a tener que tener la levadura, o capaz que en el manual de procedimiento del whisky dice si se pasa de 0,5 está mal. ¿Sí? Pero no es que va a haber alta formalización. ¿Puede haber formalización? Sí. Minzuer dice justamente que la formalización y la capacitación son excluyentes. Por eso le preguntaba. Profe. Sí. Pero en el caso de un profesional donde la destreza, digamos, está estandarizada,
Sí. Digo, el trabajo está formalizado porque, por ejemplo, en el caso de un médico cumple ciertos procedimientos, por ejemplo, cuando realiza una atención, pero por ahí lo que no tiene es una supervisión directa. Que no, guarda, porque fíjate que lo dijiste vos, Iván. El trabajo, o sea, está capacitado por fuera de la organización que le enseñan cómo hacer las cosas, pero el puesto de trabajo no está formalizado. Claro, al médico no le dicen, si te viene con la pata al hombro lo tenés que atender de tal forma, ya lo sabe, porque se capacitó afuera. Claro, esa formalización ya la trae él en su conocimiento. Claro, la capacitación que tuvo, capaz que está formalizado en el plan de evacuación, o con el protocolo COVID, el médico ahora. Sí que se tuvo que aprender el protocolo, eso es formalización. Pero claro, su conocimiento, el tema de, bueno, todo eso que obviamente él por ser un profesional ya está capacitado, o sea, no necesita que, digamos, que haya una línea de mando que esté supervisando, digamos, esas tareas. Claro, que le diga qué es lo que tiene que hacer y cómo, porque él ya lo sabe. Claro, tal cual. Ahí está la diferencia, exacto, tal cual. Profe, yo te quería hacer una consulta. Respecto de los staff de apoyo, como que no lo supimos identificar muy bien en el, o sea, debe haber en el video de Jack, no me acuerdo cómo se llamaba. Jack Daniel. Eso, de Jack Daniel. Pero podría ser, por ejemplo, los locales que venden, por ejemplo, sus remeras o sus productos de otra manera. No. Está bien. Como que no lo... Habíamos pensado en eso, pero no lo supimos identificar bien. La clase pasada, ¿se acuerdan que vimos la cadena de valor? ¿No? Juntemos cosas. La clase pasada vimos la cadena de valor. En las áreas básicas, ¿qué se veía? La venta y la distribución. Desde que entraba la materia prima hasta que se vendía y se hacía el servicio postventa. Todo eso es parte del núcleo operativo. La venta está dentro del núcleo operativo, es otra área, pero es parte del núcleo. La gente que vende son los que desarrollan el trabajo diario. ¿Qué hace el staff de apoyo? ¿Por qué se llama staff de apoyo? Porque le brinda algún tipo de servicio. Sería, es parte fundamental, pero no forma parte del núcleo operativo. Exactamente. Y ¿quién me parece? Iván, habías dicho vos algo. Claro, yo dije, lo que dije que es, digamos, es parte de la organización, pero lo que hace es brindar un servicio, algún tipo de servicio para el que hace el funcionamiento, pero no participa, digamos, de la producción. Exacto. ¿Y quién podría ser en el caso de Jack Daniels? Los barriles. El productor de barriles. De whisky. No, profe. ¿Se nos perdió el profe? ¿No son parte del núcleo operativo los productores de barriles? Se te cortó. Nosotros Profe, para que yo tenía toda la pregunta porque justo Flor se mandó toda la pregunta, pero el tema es así. Nosotros dijimos, el staff de apoyo, pero empezamos a seccionar porque hay cosas que se cruzan, obviamente. Nosotros, es más, yo le había dicho, el laboratorio de bioquímica no debe tener al bioquímico solamente mostrar cosas, debe haber un momento en el que el bioquímico dice, che, ¿cuál será la mejor cepa para dentro de 5 años? Y debe desarrollar teoría, es decir, hay cosas que se cruzan. Pero por ejemplo, cuando nosotros dijimos lo del puesto de venta, porque el puesto de venta hace mucha referencia de que no venden licor, de que venden cositas que dicen Jack Daniel, pero que no se dedican a vender el producto, entonces en algún punto lo están haciendo marketing. Por eso decíamos, ¿hasta qué punto dejan de estar dentro de la línea de producción y de venta del producto que están hablando? A ver, gente, por eso habíamos mencionado eso. Incluso el mantenimiento de las máquinas. Se rompe una máquina. ¿Quién la arregla? Mantenimiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está de apoyo. Hay que limpiar la fábrica. ¿Quién lo hace? El limpieza. Está de apoyo. ¿El profe de los barriles no sería staff de apoyo? Pero para mí participa del proceso productivo. Sin barril no tenés producto. Y nosotros los barriles no es parte
la Como que no, si él teóricamente la madera es lo que le da el sabor al whisky. Es parte del producto. Sí, pero dice como Es que parte del producto, le pero incluso fabrica su a proveedor. otras empresas también. Claro, no es lo único, aparte de esta organización no es lo único que hace, no hace solo para Jack Daniels. Igualmente forma parte de la cadena de valor del producto. Si fuera contabilidad, yo le decía a los chicos, si fuera contabilidad 3 diríamos que es una empresa controlada e integrada. Ponele. Porque el 90% de la producción de la fábrica de barriles se le da a Jack Daniels. Lo que sí nosotros teníamos dudas respecto de la empresa, la microempresa, por decirlo de alguna manera, el sector que se encarga del transporte del producto terminado a los almacenes. Sí. Porque no hace es un transporte muy particular y nosotros dijimos, ese transporte que hace 6 veces por día, que no sé si forma parte del núcleo de producción o si es un staff de apoyo, como si fuera una empresa que yo contrato de afuera para transportar, ¿no? A ver, si no fuera nuestra y estuviera tercerizada, es un staff de apoyo. Lo podés tomar como staff, te está ayudando al núcleo operativo. Si es tuyo, aparte del núcleo operativo. Ah, bien, porque teníamos esa duda de... A ver, y con respecto a la tecnoestructura, porque nadie la nombró. Nuestro grupo puso el operador, el control, la sala de control de operaciones, que supervisa todo el procedimiento. Nosotros eso lo pusimos como una línea media de Es la parte baja de la línea media, guarda, No estandariza el trabajo de nadie, está controlando directamente el trabajo de los operarios. ¿Se acuerdan cuando Taylor hablaba de los capataces funcionales? Que eran lo que que lo hablaba, decía que capataces funcionales o gerentes de contacto. Decía, hay 8 gerentes funcionales, uno por cada área, y son los gerentes de contacto que están directamente, son los que supervisan el núcleo operativo. Bueno, ahí, ese sería un gerente. Y que es uno de los principios. Claro, exactamente. A ver, Minzler toma mucho de los principios de los clásicos. Sí. Unidad de mando, después, bueno, medio que la termina rompiendo, especialización lo toma, agrupamiento también. Pero, bueno, esto es ese room control, o la persona que está controlando, es un gerente de contacto. ¿Sí? Pero, ¿quién sería un...? Profe, nosotros charlamos eso en el grupo de la tecnoestructura, que decíamos el señor que hacía las fórmulas, que analizaba, digamos, los momentos, los tiempos, todas las cosas, entonces él entregaba, digamos, la fórmula y se hacía como él hacía, y así de esa manera estandarizaba el proceso. Exactamente, ese es uno. La persona que diseñó la planta es otra. Sí, nosotros estábamos diciendo que atrás de cada cosa que fueron mostrando hay un montón de tecnoestructura que no está especificada. El que programó la máquina del control room, que es muy específica de lo que está haciendo, hay el que diseñó el manual de procedimiento para el bioquímico, que le dice la tasa de crecimiento. El ingeniero que diseñó toda la planta distribuida en todas esas 9 naves que habla, también es parte de la tecnoestructura. El que seleccionó el tipo de madera para el colado y la ejemplos de tecnoestructura, pero a patadas en el caso. Entonces lo que tendríamos que hacer es utilizar así como esas hipótesis y explayarnos así. Exactamente, y decir, claro, son parte de la tecnoestructura, por esto formalizan el trabajo de tal, ¿sí? Especifican tales resultados. ¿Sí? En ese sentido es bastante amplia esa pregunta. Bueno, vamos de nuevo yo empecé por la otra pregunta en realidad. Por la pregunta 3. Sí, yo te desvié, perdón, profe, es que nada, tenía Sí, la salvaste en realidad tu compañera, ya sé lo que hiciste. Bueno, lo dejo a quien quiera hablar, que no sea ni del grupo 1 ni del grupo 4. Cosa legal. Porque ya los escuché mucho, chicos. Aparte son los que participan siempre, quiero escuchar al resto. Nos vamos a ver el partido entonces, profe. Y ya se fueron un par, te voy diciendo, No, profe, ¿no puedes extender la semana de entrega una semanita más por los finales? Si me dejas el miércoles, hasta el viernes entregar. En realidad, a ver, generalmente lo hago, estaba esperando que alguien lo pida, no tengo ningún tipo de problema de extenderlo hasta el viernes. Ay, por favor, profe. Por favor, porque yo no sé hasta el lunes que rinda al final de contra 3 no existe. Vamos a hacer una cosa, esperen que ya estoy anotando,
o aguárdenme un segundo. Entonces estamos diciendo, la semana que viene no hay clases. Hasta el viernes 10 se puede entregar este práctico. Ay, gracias, profe. Gracias, profe. Siempre lo hacemos, pero nada, como nadie lo había pedido, sí, nada, las semanas finales siempre nosotros las respetamos, por eso no nos gusta dar clases a las semanas finales. TP4. Bueno, los escucho, pregunta 3. ¿Qué pusieron? No, yo no puse nada. Soy el encargado de formularla, por más que después nos vamos apoyando, a ver, dando opiniones de lo que hizo cada uno. Yo tenía una pregunta, a ver si el del control room, el muchacho que está con las computadoras, tiene una especialización horizontal, porque no me queda claro, porque el tipo en sí controla un montón de cosas, pero la tarea que hace es repetitiva día a día, digamos. Aparte de más allá de que sea repetitivo, Sí. ¿está capacitado o no está capacitado para entender lo que pasa en las máquinas que está controlando? Cualquier persona, a ver, nos sentamos nosotros en ese control room, ¿sabemos qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No, pero tampoco es una capacitación externa, o sea, yo no es que me voy a capacitar por fuera de la organización, sino que la organización me va a decir qué es lo que se necesita para este puesto, y tal vez la misma organización sea quien me lo dé, la capacitación. Puede ser que la organización te capacite, o sea, la capacitación puede ser interna o externa. ¿Sí? Puede ser que la organización te capacite, puede ser que el señor tenga que tener ciertos conocimientos específicos para poder entender lo que pasa en todos esos monitores. Entonces, ya sabemos que el puesto es altamente capacitado, o que está capacitado. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a tender a hacer la especialización? Ahí ya te di una pauta. Si es capacitado, no está ¿qué? Formalizado. Y hay baja formalización. ¿Cómo es la especialización vertical? ¿Alta o baja? Baja. Bien, la persona tiene control sobre cómo hacer el trabajo que va a hacer. ¿Y qué pasa en este caso? Que el puesto es altamente capacitado. ¿Cómo va a ser la especialización horizontal? ¿Va a ser muchas tareas o va a ser una sola? Yo creo que baja porque hace pocas tareas. Si bien es muy abarcativa la tarea. Claro. Eso me confunde un poco, la verdad. El tipo controla mucho. Y es claro, pero controla, pero no es que, no sé, decide o hace o toma otras decisiones. O sea, se dedica a controlar lo que pasa y que ahí hay un montón de cosas. O sea, dentro de lo que ve. Yo pensé que iba a salir antes hoy, pero no, está bien que salga ahora, porque siempre pasa con la especialización horizontal, siempre pasa esto. Fíjense que Minzwer dice, la especialización horizontal está relacionada con la cantidad de tareas que desarrolla la persona. O en una punta es alta porque desarrolla solo una parte, repetitiva y siempre la misma, o es baja porque desarrolla muchas. ¿Sí? O está ampliado el trabajo, es decir, hace el trabajo desde que comienza hasta que termina. O, agrega otro o más, es alta la especialización horizontal cuando estamos hablando de trabajos profesionales. ¿Por qué? Porque el profesional, si bien está capacitado, se dedica solo a hacer una parte del conocimiento. ¿Sí? Nosotros, siempre pongo el ejemplo de los profesores. Nosotros, si bien estamos altamente capacitados, por ejemplo, yo soy licenciado en administración, a la hora de definir el puesto de profesor de administración 2, yo estoy altamente especializado en esta materia. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la persona que controla esa máquina, si bien está capacitado, la especialización vertical es baja. ¿Cómo es la especialización horizontal? Controla todo el proceso productivo y sabe todo el proceso, controla una parte nada más. En ese cuadro de mando, controla una parte. Entonces su especialización es a esa máquina, es alta la especialización horizontal.
Por eso te confundías con el hecho de si es baja o es alta. Y claro, porque tiende a confundir, vos decís, sí, es profesional, el señor hace un montón de cosas, sí, pero hace específicamente eso. Profe, yo lo vi desde el lado de la capacitación, no sé si está bien. O sea, la capacitación se lleva a cabo en relación a un cargo en particular, yo lo entiendo así. Entonces, en consecuencia de eso, la especialización horizontal va a ser... Claro, pensemos en el caso del médico, y no del médico general, porque el médico general es otro caso aparte. Pero un traumatólogo, ¿es profesional? Sí. ¿Está altamente capacitado? Sí. ¿Cómo es la especialización horizontal? Alta, porque está especializado directamente en traumatología. Si bien sabe de toda la medicina, está especializado en eso. Su puesto es altamente especializado. Piénsenlo así, en el qué está haciendo en ese puesto. ¿Sí? Después, a medida que vamos subiendo, como decía hoy el profesor, a medida que vamos subiendo en la pirámide organizacional, puede ser que los puestos más altos vean y desarrollen más tareas. ¿Sí? Entonces, la especialización horizontal puede ser que sea más baja. ¿Sí? Entonces, el personal calificado tendría generalmente, y esto anótenlo, generalmente las personas capacitadas o los profesionales, lo dice Minsuer en un cuadrito, el trabajo profesional es altamente especializado en la dimensión horizontal. Así lo dice textual, como lo estoy diciendo yo. Cuando lo lean se van a acordar. Bueno, en cambio, el armador de cepillos, ¿cómo es su puesto? Funciona la especialización. La persona que siempre hace lo mismo, la que pone las cerdas, por ejemplo. A nivel vertical. Es alta. ¿Por qué? Porque le bajan la línea de cómo tiene que hacer. Tantas cerdas las tenés que agarrar así y hacerlo. Claro, tal cual. No se pone en el momento de decidir cuál es la mejor forma de hacer el trabajo. No, ya lo hace porque se lo dijeron que era así. ¿Y a nivel horizontal? ¿Es alta o es baja? Y yo creería que es alta porque... ¿Por qué? Porque solamente se ve. Justamente, claro. Hace esa tarea. Son profesionales de lo que están haciendo. A ver, si bien, ojo, no es lo mismo ser profesional que ser diestro, Por esas personas... Bueno, pero el tornero me suena que es profesional. Adquirió una destreza en realidad, que fue desarrollando el transcurso del tiempo. ¿Sí? Claro, o sea, se dedica a hacer una tarea simple, o sea, es una tarea simple, pero hace una sola tarea. Claro, tal cual. Exactamente, por eso es alta en las dos dimensiones. Está capacitado y sí, se fue capacitando a lo largo del tiempo, pero en realidad es un trabajo altamente formalizado. Porque vos te sentaste y dices, bueno, agarrás las cerdas así, se ponen así. En el transcurso del tiempo vas aprendiendo el oficio. Pero está formalizado. Necesito capacitación y... sí. Pero la vas adquiriendo en la medida que va pasando el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hay que analizarlo? Y profe, con estas tres dimensiones, esa era la otra pregunta que te iba a hacer. Porque en algún punto es como que son las tres caras de un dado de tres caras, en las cuales alguno brilla más que el otro, pero al fin y al cabo no dejan de estar las tres caras dando vueltas. No, a ver, vos dijiste que eran excluyentes, pero en algún punto, no sé, yo digo, el profesional, la capacitación la traía afuera, pero en algún punto alguien dice que vos tenés que ser traumatólogo y tenés que estar recibido en toda la universidad o lo puesto algo está de cada una de las cosas. Pasa que no es preponderante, ¿no? Tal vez no importa. Obvio. Y aparte, lo que vos tenés que pensar es cómo se coordina el trabajo también, que también te lo define esto. O vos me decís, alguien te dice, cuando sos el traumatólogo, alguien te dice qué capacidades tenés que tener. Bueno, ahí te estás estandarizando por habilidades. Alguien te dice que tenés que coordinar el trabajo desarrollando determinadas habilidades que vos ya traes de afuera. Ahí está la relación también. ¿Sí? Claro, el tema es cuando la organización no puede estandarizar tu tarea.
Claro, Por exactamente. ende, necesita que vos vengas con tu trabajo ya estandarizado para que vos resuelvas, digamos, tu trabajo. Exacto. Exacto, tal cual. Después vamos a ver la clase que viene, la que viene, cuando veamos los tipos de configuraciones, o sea, que estas relaciones que nosotros vamos haciendo, Mintzberg lo pone a distintos tipos de organizaciones, que, si por ejemplo, ¿cómo es un hospital? Y bueno, un hospital, trabajan profesionales. Bien, ¿cómo es la especialización en un hospital? En los médicos. Y bueno, baja especialización vertical, alta especialización horizontal. ¿Por qué? Porque el trabajo del médico es profesional y ahí empezamos a analizar todo. Y después nos vamos a ir dando cuenta que todo esto pasa porque determinados factores contingentes me lo permiten. Y si nosotros analizamos los factores contingentes de Charles-Daniels, nos vamos a dar cuenta que nos permiten hacer todo esto que venimos charlando en las preguntas anteriores. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, sí. Bueno, bien. ¿Algo más que les haya quedado, algo que quieran charlar, algo? Si no... Profe, eso último que dijiste, perdón, me quedé con eso último que dijiste. Sí. Entonces, en el caso, porque se me vino la imagen, en una situación de no sé, vamos a poner un atentado, donde el equipo médico es de emergencia, y entonces hay un médico jefe que le dice a cada uno lo que tiene que ir a hacer. ¿A eso te referís? Para lo que dijiste del contexto. Claro, vos tenés que pensarlo de esta forma. Vos decís, bueno, el funcionamiento normal de un hospital. Vamos primero por el funcionamiento normal y después vemos qué pasa en una situación límite. ¿Cómo sería el ambiente de un hospital? ¿Estable o dinámico? Normal, ¿eh? No estoy hablando de ningún tipo de catástrofe, pandemia o nada. Un funcionamiento... súper estable, cada uno sabe. O sea, vos sabés que el que se quiebra una pierna va a tal lado, el que viene cortado va a tal otro, si viene con todo lo mandás a rayos. O sea, por más ambulancia que venga corriendo... Yo puedo prever, claro, yo puedo prever cuáles son las cosas que van a pasar. O sea, el ambiente, si bien es cambiante, yo puedo prever cuáles son las enfermedades que van a venir en un hospital. Y estamos hablando de la parte de atención. No pensemos en la parte de investigación de un hospital. ¿Sí? En la parte de atención. Yo puedo prever. Bueno, dijimos que es estable. Perfecto. Un ambiente estable que me permitía hacer ¿qué? Hoy cuando hablábamos del ambiente. Prever, tener margen de maniobra. Entonces, si yo podía prever, ¿qué hacía? ¿Era más orgánica? ¿Era más inorgánica? ¿Más mecánica? Mecánica. Bueno, bien, perfecto. Si es más mecánica, ¿hay más formalización o menos formalización? Más formalización. Debería haber más formalización. Acuérdense que estamos hablando de médicos. ¿Cómo hay capacitación? Hay capacitación. ¿Cómo es la especialización? Ya lo dijimos. Baja vertical, alta horizontal. Hace una parte específica. Bien. ¿Cómo es el ambiente? ¿Simple o complejo? Complejo. Trabajo profesional. ¿Sí? Estamos hablando de médicos. ¿Sí? Bueno, el trabajo complejo dijimos que me permitía, en realidad más que permitía, me obligaba a descentralizar. Obviamente a nadie está controlando un médico a ver cómo atiende al paciente. El médico ya sabe, viene con la pata al hombro, ya sabe lo que tiene que hacer. Y eso se lo permite la capacitación. Se lo permite la baja formalización. Se lo permite la baja especialización vertical. Fíjense cómo los factores contingentes me van activando distintos parámetros de diseño. ¿Sí? ¿El ambiente como es liberal o hostil? Liberal. Porque no hay grandes presiones. Bien, ahora vamos a... Pero si es público es hostil. Bueno. Yo trabajo en un hospital público, créeme que es hostil. Vamos al caso Maxi. Marzo del año pasado, explota la pandemia. ¿El ambiente es liberal o es hostil? Hostil, claro. Y un ambiente hostil tiende a ¿qué? A centralizar decisiones. Y ahí sí va a aparecer gente que le va a empezar a decir a los médicos cómo tienen que actuar en determinadas situaciones. Sí, obviamente fue una variable, un factor situacional que explotó en el medio de una determinada situación
bueno, ¿qué hace? Que se centralicen las decisiones, que empiece a aparecer un poco más la tecnoestructura, protocolizando todo. Había protocolos, pero en la facultad también hemos leído protocolos, pero de lo que se les ocurra. Entonces, bueno, ante determinadas situaciones se activan algunos factores contingentes, por eso son factores contingentes o situacionales, que me van a alterar alguna de los parámetros de diseño que veníamos estudiando. ¿Sí? O sea, ¿qué hace Minzer? Dice, bueno, si las cosas son así, ceteris paribus decían el otro día, bueno, pasa todo esto. Claro, si empezamos a modificar, y sí. Y esta es otra de las cosas que quería y quiero que se vayan con esta idea. Lo que plantea el autor es un modelo que en situaciones actúa perfecto. Si nosotros vamos a salir a estudiar una organización, es muy raro que se cumpla el modelo perfecto. Y siempre algo se nos va a escapar por algún lado. ¿Sí? Quédense con esta situación. Cuando nosotros analizamos los casos en la práctica, la información está totalmente recortada. Por eso yo muchas veces le digo, no supongan, porque donde empiezan a suponer, y va a terminar en cualquier lado. Si salvo que la pregunta diga, suponga,